Bien, entonces vamos a empezar con este tema. Y el día de ayer ya habíamos topado algunos temas, pero debido obviamente a que era simplemente una clase introductoria, es que la materia que revisamos, pues lo tuvimos que hacer, digamos, en un corre, ¿no es cierto?, para poder llegar a explicar, digamos, en su sintaxis, en su legislación, en su parte técnica, todas las previsiones legales que nosotros debemos observar al momento de hacer un proceso de contratación pública. Entonces, vale la pena ahora ir paso a paso, como bien dice el título de la capacitación, fase preparatoria desde cero, para que nosotros podamos empaparnos, entender, poder gestionar, poder obviamente tener conocimiento de lo que vamos a hacer y de esta manera pues les aseguro que cualquier proceso de compra pública en cualquier institución tendrá que manejarse así. Si no se maneja de esta manera, muy posiblemente es que no está cumpliendo la norma legal vigente. Sería un tema de alerta para ustedes para que puedan tomar cartas en el asunto, preocuparse también porque estaríamos, digamos, trabajando de tal manera que no se garantiza, digamos, la ejecución como debería y que finalmente esto va a tener una repercusión en términos de sanciones administrativas, ¿sí? Bien, en todo procedimiento de contratación pública, lo que nosotros siempre debemos garantizar es mantener un estándar a través de una gestión de calidad que se refleja a través de un alineamiento, ¿ya? Y ayer ya habíamos visto, estimados participantes, y eso quiero que ustedes se graben plenamente. La norma de control interno expedida por la Contraloría General del Estado le dice a la máxima autoridad de manera textual una obligación, acuérdese. Y el primer paso para que una institución pública pueda efectuar procesos adecuadamente es, miren, establecer controles. Controles que permitan asegurar que los procesos, que las personas cumplen procesos, ¿no es cierto?, adecuados, cumplen obviamente con lineamientos, está definido, digamos, a nivel de la cultura institucional, qué hace, qué persona, cuándo lo hace, cómo lo hace, ¿no es cierto?, en qué instancia, y todos trabajamos, digamos, de una misma manera. Entonces, mire lo que le manda la Contraloría, dice, controles que aseguren que las adquisiciones se ajusten a lo planificado. Este es el primer paso. Comprar por comprar actualmente ya no es o ya no cumple la normativa. Desde ahí empecemos entonces nosotros a mejorar el control. Siempre se ajusten a lo planificado. Y ayer habíamos conversado también dos planificaciones especiales que ya lo vamos a revisar más adelante. Y luego dice, a la vez que determinará los lineamientos. Es decir, que si ustedes están actualmente sin lineamientos, estamos fallando actualmente en lo que es la materia de la contratación pública. Ya la Contraloría de Cajón. Primera sanción, haber incumplido, ¿no es cierto?, la norma de control interno 406-03 de la Contraloría. ¿Por qué? Porque no tengo controles, no he emitido lineamientos, no he efectuado lo que me manda la norma. Miren que dice que sirven de base para una adecuada administración de las compras de bienes, considerando, entre otras, las siguientes medidas. Por ahora, lo que nos vamos a centrar es que debe existir un lineamiento, empezando por esa línea. Un lineamiento, ¿no es cierto?, que debe estar, mejor dicho, que en función del Código Orgánico Administrativo no puede reglar un asunto que le compete a otra instancia. Dentro de nuestra potestad normativa de carácter administrativo, que así se llama, no podemos nosotros regular nada de lo que ya está regulado. Es decir, yo no puedo regular que en la ínfima cuantía hago estudio de mercado, yo no puedo regular que en la ínfima cuantía eh, cierre las necesidades que no tuvieron orden de compra porque se me ocurrió. No, no, no. Yo lo que tengo que regular es a manera interna. La norma le dice, usted debe tener estudio de mercado, no le dice quién. Usted, como lineamiento interno y por sistema de control, usted va a decir, dentro de mi estructura, dentro de mi orgánico funcional, para aplicar lo que es la misma norma de control interno, es que yo voy a determinar que quién hace el ALPAR, quién hace el catálogo, quién hace el POA, quién hace la certificación presupuestaria, quién hace el informe de necesidad, quién pide la certificación, cómo se pide, el stock de bodega. Eso es lo único que podemos regular nosotros y los controles. Nosotros tenemos que garantizar el cumplimiento de las normas de control interno. Por otro lado, también acuérdense que nosotros tenemos la norma 401-01, ¿sí? Partiendo
obviamente de la separación de funciones y rotación de labores. ¿Qué me dice aquí? Que nosotros tenemos que reducir el riesgo al error, ¿sí? Actividades incorrectas. ¿Cuándo nosotros nos ponemos o no estamos mitigando el riesgo al error? Cuando le ponemos a una misma persona que haga todo el proceso, ¿sí? Acuérdese, dice, no se asignará el control de todas las operaciones claves a una sola persona o equipo, ¿no es cierto? Sino que obviamente debe finalmente haber una rotación. ¿Por qué? Porque cuando hay una misma secuencia y todos hacen todo, o uno hace todo, finalmente no hay un control cruzado, que se llama, ¿no es cierto? Donde yo cumplo, verifico el trabajo de mi compañero me verifica a mí, y luego pasan los controles y finalmente llegamos hasta el pago, ¿ya? Entonces, eso para empezar. Todo va en función del reglamento orgánico funcional, del estatuto, de lo que nosotros tenemos, donde ahí está el manual de clasificación de puestos, sistemas y demás. Paso número uno, entonces, lineamientos internos. Así no nos guste, que hay muchos profesores que dicen, pero ¿para qué vamos a tener un lineamiento? Porque hay más información, más normativa. La razón, ya le expliqué, es una razón normativa, no es un criterio del profesor, en este caso no es mi criterio, no es mi voluntad, sino que ustedes saben que estamos nosotros dentro del marco legal permitido cumpliendo la norma. Nuestra razón de ser como servidores públicos, y es algo que me gusta hacer énfasis, porque lamentablemente estamos mal acostumbrados, no ustedes, sino obviamente en otras instituciones que por aquí no están, que violentan la norma, ¿cierto?, que regula el servicio del servidor público, la famosa LOCEP, la Ley Orgánica del Servidor Público, y no la cumplen, ni tampoco permiten que se cumpla, y violentamos entonces el artículo 22 de esta ley cuando, por ejemplo, nosotros no hacemos una función importantísima que nos manda la Ley Orgánica del Servidor. Y esta norma nos dice, para empezar, en su artículo 22 como deber, miren lo que dice, deber del servidor público. Y el primer literal, respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y el reglamento y más disposiciones expedidas de acuerdo a la ley, es decir, normas de control interno, norma secundaria, norma interna, y bueno, en general otras normas correspondientes. Entonces, aquí nosotros, miren lo que dice, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Aquí entonces cumplo yo y exijo el cumplimiento. Así funciona, ¿sí? Si yo no cumplo o no exijo el cumplimiento, es decir, que yo no tengo una evidencia, ¿no es cierto?, con la cual dije que hagan, entonces yo no me puedo defender de la Contraloría cuando la Contraloría me diga, a ver, presénteme los descargos o presénteme el lineamiento con el que están trabajando actualmente en contratación pública interna. ¿Qué le va a decir ahí usted a la Contraloría? No sé, la máxima autoridad no nos dio, ¿ya? Para que no nos digan, usted omitió, acuérdense que tenemos nosotros un principio constitucional en el 233 que dice la acción o la omisión, ¿no es cierto? Aquí nosotros, si no hacemos nada, estamos omitiendo. Entonces, otra cosa sería, estimado jefe, estimado director, estimada máxima autoridad, en función de este artículo, le pedimos muy encarecidamente, se sirva autorizar a quien corresponda, que elabore los lineamientos con lo cual nos manda la norma. Entonces, de esa manera, miren, entonces ustedes dejan constancia de que al menos nosotros sí gestionamos. Si ya no se elaboró, ya ahí sí, yo tengo mi respaldo, pero yo diría, yo sabiendo que tenemos una norma legal que me dicta que debo cumplir, obviamente que debo, ¿no es cierto?, cumplir y efectuar lo que corresponde. Entonces, no se vaya a olvidar de esto importantísimo que acabamos de revisar. Otro concepto que se enseña dentro de esta materia es un dicho muy común que me gusta igual repetirle y es el tema se llama la ignorancia no excusa de responsabilidad alguna. Artículo 13 del Código Civil. No puede usted decir yo no sabía, ¿cierto? Como medio de excusa, como medio de defensa para que usted pueda mitigar, digamos, algún efecto de la Contraloría. Yo no puedo decir
no, señor auditor, yo no sabía y por eso no lo hice o no era mi responsabilidad o yo recién ingresé. Lamentablemente, como servidores públicos y en algunas capacitaciones que hemos impartido, hemos explicado que en el ejercicio público, lamentablemente, hace parecer como que el servidor público no tiene derecho a equivocarse. O sea, no hay una opción en la que la norma diga, el servidor público puede equivocarse y se puede corregir. Si ustedes se fijan, la norma le dice, cumpla la norma. Si no cumple la norma, es sancionado. Ahí, lamentablemente, es como que debemos, obviamente, nosotros hacer las cosas perfectas y por eso es que si no salen, ¿no es cierto? Todos estamos preocupados, asustados, porque finalmente sabemos que la Contraloría nos va a observar. ¿Por qué? Porque omití, porque no sabía, porque omití. Y esa falta de conocimiento es lo que estamos justamente acá preocupados para nosotros actualizarnos, que esa es la razón de ser de esta capacitación y que ustedes obviamente salgan de aquí con otro conocimiento nuevo, con más información de lo que se tiene que hacer y obviamente les va a ayudar bastante. Entonces, miren acá, tenemos entonces el flujo para el lineamiento. Y acá nosotros empezamos a distribuir entonces qué hace quién, ¿no es cierto? Acá, como ustedes ven, la contratación pública tiene diferentes actores. Tenemos al autorizador de gasto y para hablar del autorizador de gasto, para hablar de cada uno de los actores, es que nosotros debemos estudiar la norma complementaria, la norma conexa, la norma que rige al sistema de compra pública y también y el sistema de la administración pública. Entonces, nosotros de cajón, de regla de cajón, ¿sí, mis estimados participantes? Tenemos que entender entonces qué es ordenador de gasto, para que entonces todos entendamos cuál es el perfil y qué es lo que hace el ordenador de gasto dentro de la institución. No de manera empírica, porque acá ya nos vamos a olvidar de la manera empírica de lo que alguien me contó, el financiero me contó, el administrativo me contó. No, no. Aquí vamos a ir a la fuente directamente para podernos empapar. Los proveedores es otro actor importante, ¿sí? La planificación es otra entidad o es otro servidor o es otra dirección, subdirección, etcétera. El titular de la unidad requiriente, el de compra pública, el responsable de bodega y el director financiero. Así se compone o son los actores del proceso. Entonces vamos con el autorizador de gasto. Estamos desde compras públicas desde cero, por eso tengo que explicarles paso a paso, pinino, pinino, ¿no es cierto? Gateando, gateando, para luego ya con esos fundamentos irnos ya a la práctica. Bien, si habla del autorizador de gasto, nosotros, ¿qué norma debemos utilizar? Las normas técnicas del SINFIP, así se llama, ¿no? SINFIP, ¿ya? Entonces, tenemos una nueva norma técnica, está actualizada el 19 de diciembre del 2024, la cual usted debería manejar. Esto es obviamente lo nuevo, ¿ya? Para que usted le conozca, le presento. Esta es la norma técnica, ¿no es cierto? La norma es como la norma secundaria del CERCOP. Acá es la norma del Sistema Nacional de Finanzas Públicas. Usted me va a decir, ¿y eso qué tiene que ver con compras públicas? Sí, lo que pasa es que, miren, esta norma no solo que regula el tema contable, el tema del presupuesto, sino que nos da algunas disposiciones ya de índole de conexión dentro del tema macro de la compra pública. Ustedes saben que para finalmente, después de comprar, ¿qué viene? Pagar. Finalmente, previo a comprar, ¿qué necesito? Certificación presupuestaria. ¿Es financiero? Sí. Si ven, se va atando al tema de la contratación pública. Entonces, miren acá, nosotros tenemos lo que son los ordenadores, ¿sí? De gasto, ¿sí? Los ordenadores de gasto. Vamos entonces a verificar, obviamente, dentro de los ordenadores de gasto, ¿qué es ordenador de gasto? Por un lado, ¿sí? ¿Y qué es ordenador de pago? Para poder nosotros entender, digamos, la postura de la máxima autoridad en este caso que vendría a formar parte de los ordenadores de gasto. ¿Dónde está esto? Miren, aquí no se llaman artículos o normas de control interno. Acá nosotros le llamamos NTP 11, ¿no es cierto? Norma técnica 11, norma técnica 12, norma técnica 14, 15, etcétera, ¿no? Entonces, miren, habla de la certificación presupuestaria, habla del compromiso, habla de ordenadores, habla de documentos que se exigen para el pago,
Bien, todo eso vamos a ir revisando aquí. Autorizadores de gasto. Vamos a los autorizadores de gasto. ¿Quiénes son los autorizadores de gasto? La máxima autoridad de la institución pública es el ordenador de gasto, ¿sí? Y ahí dice, miren, a través de un acto normativo. ¿Qué es un acto normativo? En el Código Orgánico Administrativo, el Código Orgánico, el acto normativo de carácter administrativo es un acto, ¿cierto?, que puede ser expedido en función del ejercicio del puesto de una autoridad que regula asuntos internos, ¿sí? Y cuando tiene competencia normativa de carácter administrativo que puede regular otra materia, la regula. Por ejemplo, el CERCOP. El CERCOP tiene la competencia de emitir un acto normativo de carácter administrativo para regular la contratación pública. Pero usted tendrá esa competencia. Yo solo puedo expedirla a nivel interno. Bien, de carácter administrativo dice, designa a los servidores del nivel jerárquico superior. Miren entonces que no puede ser cualquier servidor el ordenador de gasto que le vayan a poner a Juan Fernando. Si yo soy analista, no soy nivel jerárquico superior. Entonces miren acá, nos da ya también una regla. Con competencia para autorizar gastos y pagos. Con aplicación obviamente al presupuesto para tal efecto deberá considerar la naturaleza de los recursos, ¿no es cierto?, gasto corriente o de gasto de inversión y los montos de las contrataciones requeridas. Eso es en general. Ahora, autorizadores de gasto, es la primera parte. ¿No es cierto? Servidores del nivel jerárquico superior que mediante acto administrativo o de simple administración le designan, ¿no es cierto?, para que él pueda actuar como ordenador de gasto. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para la autorización de un gasto? Miren, como parte del control interno, previo a la autorización, los servidores verificarán, ¿cierto? Miren lo siguiente, que el gasto esté relacionado con la misión y las acciones contempladas en la planificación institucional operativa. ¿Qué es esto? El POA. Y que forman parte del presupuesto aprobado. Miren entonces, por esa razón es que el POA es fundamental, porque si yo estoy gestionando un gasto o yo quiero autorizar un gasto que no está planificado, estamos cayendo en un convenio de pago. ¿Ya? Entonces, miren, aparte de la planificación, la certificación, miren, de la unidad de planificación correspondiente. ¿Por qué creen entonces que en los procesos de contratación ustedes han de haber pedido la certificación POA? Por esto mismo, ¿no? De aquí es que todo va, ustedes ya tienen una razón de ser, ustedes ya empiezan a entonces entender por qué razón pedía el POA, por qué razón pedía que me revise planificación. Miren, porque hay una norma que así lo está regulando. Luego dice, miren, que el gasto reúna requisitos legales, o sea, que si cumple un procedimiento, que siga obviamente lo que dicta la norma, y que no existan restricciones legales, ¿no? O sea, que exista documentación de respaldo. Por eso es que armamos un expediente de contratación en función del artículo 33, de conformidad con la ley, la cual será validado por las unidades de contratación pública. Miren entonces, esta norma, que es de las normas técnicas de finanzas, miren cómo ya pone también contratación pública y nos da una responsabilidad a los gestores para, miren, dice, exista la documentación de respaldo para facilitar procesos, ¿no es cierto?, de conformidad con la ley. Bien, que exista complementado el presupuesto, el saldo disponible para cubrir la obligación y miren, las unidades financieras informarán al respecto sobre la disponibilidad de las cuotas correspondientes. Muy bien, esto así mismo. Perfecto. Entonces, ya cuando tenemos esto, entendemos quién es el autorizador de gasto, que en este caso generalmente es la máxima autoridad, entonces ya podemos nosotros entender la postura, el rol, la intervención de esta autoridad dentro del proceso de compra. Miren, entonces por eso es importante un autorizador de gasto. Dentro del flujo, el autorizador de gasto, ¿qué hace? Autoriza el gasto y luego suscribe el contrato, ¿cierto? Y con eso, miren, ya tenemos un instrumento contractual. Tenemos a los proveedores. Los proveedores son fundamentales en el proceso de compra. Acá tenemos también que explicar acerca de los proveedores. Nosotros tenemos el artículo 40.2 del reglamento y en el artículo 40.2 del reglamento nos da unas condiciones, miren, para que cumplan los proveedores del Estado. Entonces hay que analizarlo también para que ustedes puedan entender cuál es el rol del proveedor. Miren, los oferentes o proveedores del Estado deberán observar las siguientes normas de cumplimiento, ¿ya?
Entonces, la primera regla, y es por eso es que los proveedores también se capacitan, conocer y cumplir con las disposiciones de la Constitución, la ley, el reglamento, la norma secundaria y todo lo que corresponda, miren, en cuanto a lo que es contratación pública y a los delitos en contra de la administración pública. Entonces ellos deben capacitarse en sistemas de prevención, lavado de activos, peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, tráfico de influencias. Miren, para que sepan, ¿qué tienen que saber esos? ¿Cuáles son las penas privativas de la libertad? ¿De cuántos años? ¿En qué casos? ¿Por qué? ¿Qué conductas son las que se encuentran punibles dentro del Código Orgánico Integral Penal para sancionar las conductas? Porque de esta manera es lo único que nosotros vamos a llegar a concientizar cuando uno sabe la consecuencia. Cuando yo no sé lo que me va a pasar, actúo feliz, estoy contento, no, ni me he enterado que chuta, me van a sancionar, ni he sabido que ha sido un delito. Entonces, por eso es importante. Observar todos los principios de la contratación pública, actuar de manera transparente, procurar la adopción de sistemas de gestión de calidad, obviamente de buenas prácticas, sistemas de gestión de prevención de actos de corrupción, la proveniencia lícita de los recursos con los cuales hoy ellos compran y venden sus productos, no entregar o ofrecer beneficios económicos, materiales u otro de orden material y inmaterial a los servidores, trabajadores y demás, ¿no es cierto? O al menos o ofrecer favores a cambio de un proceso de contratación pública. Miren entonces. Eso es lo que es un proveedor. Ahora, nosotros en contratación pública tenemos dos tipos, dos opciones. Los que son proveedores y los que son contratistas, ¿sí? No es lo mismo el proveedor que el contratista. Eso tiene que usted también tenerlo claramente para que no confunda los términos cuando esté usted elaborando un documento, cuando quiera referirse a alguno de estos dos. Entonces, usted va a hablar con propiedad de ahora en adelante. No todos son proveedores ni no todos son contratistas. ¿Qué es lo que nosotros nos manda la norma? A revisar las definiciones y en las definiciones nosotros tenemos, miren, la siguiente sección. ¿Qué dice aquí? Artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, definiciones. Y dentro de las definiciones, nosotros tenemos el concepto de contratista. ¿Qué es el contratista? Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, asociación o consorcio, cuando el caso corresponda, contratada por la entidad contratante para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos de los de consultoría. Eso es lo que es un contratista. Con le contrato, ¿ya? ¿En qué casos yo llamaría contratista? Cuando, por ejemplo, no tiene RUP, Registro Único de Proveedor. ¿En qué casos no deben tener registro único de proveedor? Para lo que son ínfima cuantía y para lo que son arrendamientos. Y por ahí también la emergencia cuando. Ahora vamos al concepto luego de proveedor, ¿ya? El proveedor, por su parte, tiene otro concepto diferente. El proveedor es, miren lo que dice la normativa, la persona natural o jurídica extranjera que se encuentra, ¿a qué? Inscrita en el RUP. ¿Usted a quién va a contratar? ¿O usted con quién está haciendo el instrumento contractual? Con uno que no tiene RUP, entonces contratista. Con uno que tiene RUP, entonces se llama proveedor. No al contrario, porque estaríamos violentando la norma. Tal cual como usted está observando en este momento, les estoy hasta confirmando para que no digan que yo les estoy mal enseñando, que ustedes recibieron una capacitación y les indicaron algo que no está bien. Eso es lo correcto, lo que les digo yo. Y miren, dice que este está de conformidad con la ley habilitado, ¿no es cierto? Porque tiene RUP para proveer bienes, ejecutar obras, prestar servicios, consultorías requeridas por las entidades contratantes. ¿Qué es el RUP? ¿No es cierto? Aquí mismo. La base de datos de proveedores a nivel nacional para que puedan estar registrados para vender obras, bienes y servicios, habilitados para participar en procedimientos según obviamente la ley. Su administración está a cargo del CERCOP, ¿cierto? Y se lo requiere para poder contratar con entidades contratantes. Cuando el procedimiento de contratación así lo exige. Si usted me dice, profe, ¿en qué artículo dice en qué procedimientos de contratación debemos o en cuáles se exige
obviamente, el tema del RUP, en qué procedimientos no sería aplicable el tema del RUP, pues obviamente nosotros tenemos acá un artículo fundamental también donde se explica, ¿no es cierto?, la pertinencia de no solo de verificar esta condición del registro único cuando corresponde, sino que también nos deja a nosotros, digamos, el conocimiento de en qué procedimientos no se requiere, ¿cierto?, este tema del registro o de la verificación correspondiente para que puedan avanzar ustedes con el procedimiento de contratación pública. Entonces, bueno, ¿en qué procedimiento no se necesita? Vuelvo a repetir, la ínfima cuantía por el artículo 52.1 de la ley y el artículo 149 del reglamento no requiere registro único de proveedor. Pero si este proveedor se registró y vende productos, no habría problema de que yo le contrate, pero yo no le podría exigir que si él está registrado y me está vendiendo productos de ínfima cuantía, es cosa de él. Y si él tiene registro único de proveedor, mi deber como servidor público es verificar que él esté habilitado. Eso es de regla de cajón para que nosotros podamos, obviamente, gestionar, verificar, habilitar y poder finalmente cumplir con lo que nos dicta la norma. Entonces, en esos procedimientos, ¿sí? No se requiere, que ya saben, como les vuelvo a repetir, ese registro. ¿En cuál más? En arrendamiento de bienes muebles. Tampoco se requiere. Bien, entonces, una vez que ya hemos visto el proveedor, vámonos entonces a la siguiente actor. Y el siguiente actor del proceso es planificación. Planificación nos tiene que gestionar el plan operativo anual. El plan operativo anual es una planificación institucional que se la efectúa en función del Código Orgánico Administrativo, perdón, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas cuando pertenecemos a la función ejecutiva y del COTAD cuando pertenecemos a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo funciona aquí? Nosotros tenemos un ciclo presupuestario, ¿cierto? Dentro de este ciclo presupuestario, nosotros en agosto aproximadamente ya estamos planificando lo que vamos a comprar para el siguiente año. Y se aprueba este plan operativo anual en diciembre del 2025, digamos, en este ejemplo. Una vez aprobado este plan, ya nosotros podemos tranquilamente trabajar y empezar a ejecutar procesos de contratación pública, sobre todo los que no requieren PAC. Ya vamos a hablar del PAC. Entonces, planificación se encarga de la gestión estratégica, de la planificación estratégica, del seguimiento de las reformas y de reportar los avances de ejecución de POA para ver cómo estamos en el devengado, cómo estamos en el codificado, cómo estamos actualmente, digamos, en función de pago, cuántos porcentaje de pago vamos, cuánto nos falta, entre otros. ¿Ya? Y generalmente nosotros tenemos un periodo que se llama rendición de cuentas, que ustedes ya deben estar en rendición de cuentas actualmente, y dentro de esa rendición de cuentas nosotros damos a conocer a las diferentes entidades y demás, ¿cierto? Damos a conocer cuánto es lo que yo ejecuté en el año anterior, cuánto es lo que yo compré, cuánto es lo que dejé de no ejecutar, entre otros aspectos. Bien, eso es lo que hace planificación dentro de nuestro flujo de proceso. ¿Qué más tenemos acá? La unidad requerente. La unidad requerente, lamentablemente, miren, tiene la mayor carga de trabajo. Les achico para que ustedes puedan visualizar. Miren todo el trabajo que tiene. O sea, es el actor dentro del proceso que más gestión hace. Y esta unidad requerente tiene que interactuar con las otras gestiones. Ya les voy a explicar, ¿no es cierto? Compras públicas, en su defecto, que de igual manera tenemos una norma, en el reglamento nos determina, estimados alumnos, lo que me dice la responsabilidad de compras públicas, porque vale la pena que ustedes, o sea, se guíen de lo que dicta la norma, ¿no? 71, perdón, del reglamento dice, la fase precontractual comenzará con la publicación de la convocatoria en el portal de compras públicas y demás.
Los servidores del área de compras públicas o quien haga sus veces, ¿no es cierto?, serán los responsables del trámite en el portal de compras hasta la adjudicación o declaratoria de procedimiento de cierto según corresponde. Entonces, miren, compras públicas, todo lo que sea portal, todo lo que es portal para poder igual certificar, gestionar y tramitar. Bien, luego tenemos responsable de bodega, que él ya voy a explicar un poquito más a fondo, emite el certificado de stock de bodega, el consumo promedio, capacidad institucional instalada en el tema de bodegas, entre otros aspectos, y luego el director financiero, que es el quien emite la certificación presupuestaria. Dentro de la norma, dentro del reglamento, dentro de la ley, ¿sí? Nos exhorta, nos dice que nosotros para todos los procesos de contratación pública debemos contar con la famosa certificación presupuestaria, ¿no es cierto? Que reúna o que tenga los fondos presentes, futuros, la existencia de recursos para cumplir con las obligaciones y nos dice, vayan al reglamento. En el reglamento en su artículo 54, parece como contexto, ¿no? 24 en la ley, 54 en la norma, dice que la emisión de la certificación presupuestaria le corresponde ¿a quién? Al director financiero o quien haga sus veces. Miren, entonces ya nos empieza a regular, ¿sí? Este tema. Luego tenemos dentro de la norma técnica, acuérdense ustedes que es la que estábamos revisando actualmente, ¿no es cierto? Y también tenemos nosotros el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 117, donde nos dice de igual manera que debemos contar con la certificación presupuestaria previa antes de iniciar o antes de ejecutar o teniendo los recursos obviamente para poder ejecutar sin ningún problema. Dentro de lo que es la certificación presupuestaria tenemos la NTP 12 de la norma técnica del sistema financiero, ¿no es cierto? Y nos dice que la certificación presupuestaria es un acto administrativo, ¿sí? Y aquí es importante, mi estimado participante, que usted vamos atando cabos, como usted está viendo. ¿Qué es el acto administrativo? ¿No es cierto? Entonces, para ello tenemos que irnos a ver el artículo 99, el artículo 100, el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo para entender qué es el acto administrativo según el COA. Miren entonces cómo se va relacionando. Todo es un contexto, o sea, no ha sido solo de estudiar las normas que conocemos, sino tenemos que abrir nuestra mente para irnos un poquito más. Miren, acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad. Es yo como entidad contratante expido el documento. Unilateral. Si dijera bilateral, significa que deben haber dos partes, ¿cierto? Como un contrato. Acá dice bilateral en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo. Para mí, para mí, el tema del acto administrativo no está bien. El texto que le han puesto en la norma no reúne los requisitos. ¿Sí? El acto administrativo, ¿no es cierto?, es una resolución. Artículo 145, obviamente, del mismo Código Orgánico Administrativo. Miren lo que les dice. El acto administrativo, ahí les resalto para que lo lean, lleva la nomenclatura de resolución y cualquier otro indicador. ¿Ya? No lo digo yo, miren, ahí es la misma normativa. Pero que acá el que redactó esta normativa muy posiblemente se pudo haber equivocado. Ya, les estoy haciendo ver el error. Ya, sin embargo, aquí debería decir un acto de simple administración, un acto, etcétera. Bueno, ya lo han puesto acto administrativo. Bueno, finalmente, responsable de la unidad financiera, porque vimos que, ¿no es cierto?, lo emitía el director financiero por norma, que reserva totalmente o parcialmente la asignación de un presupuesto anual o techo presupuestario para realizar un gasto. Perfecto. Y esta recertificación refrenda la disponibilidad presente y la existencia futura de recursos para cubrir con las obligaciones a efectuar.
Es algo que nosotros ya conocíamos, pero quizás no sabíamos en qué norma textualmente quizás nos mencionaba estos conceptos. Ninguna entidad puede contraer compromisos sin certificación o sin presupuestaria anual o anual, ¿está? Y se emitirá una certificación anual cuando la generación de compromisos y obligaciones se espera se cumplan dentro del ejercicio fiscal vigente, ¿ya? Escuchen bien, yo emito una certificación anual cuando yo digo que me voy a gastar el dinero en este ejercicio fiscal. Si yo sé que mi proceso de contratación se extiende al otro ejercicio fiscal, eso se llama, miren, plurianual. Usted ha de haber escuchado, ¿no es cierto? Certificación anual, certificación plurianual, certificación presente, certificación futura. Aquí está la restricción. Por eso es que muchos financieros le dicen, no, es que yo no puedo hacer el contrato porque solo tiene la certificación presente. ¿Dónde está la certificación plurianual? Y le restringen, es por la norma. Es porque el artículo 22 de la LOCEP, ¿qué le decía? Cumplir y hacer cumplir la norma. Entonces, cuando usted ya entendió, cuando usted ya alguien le explicó, cuando usted recibe una capacitación, usted recién abre la mente y dice, chuta, ha tenido razón. Y yo quizás metí las patas, pero bueno, ya pasó. Ahora tengo que corregir. Si por el contrario existe la expectativa cierta que solo una parte del compromiso se materializará en obligación del ejercicio fiscal, se deben emitir obligadamente la certificación anual y plurianual. Voy a repetir esto para que se grabe. Si por el contrario existe la expectativa que solo una parte del compromiso voy a materializar en el ejercicio fiscal en el que me encuentro, se debe emitir obligatoriamente la certificación anual y plurianual. Perfecto. Esto tenemos que postear, ¿no es cierto? Porque esto es un tema que no muchos conocemos o no muchos conocen y luego fregamos a la gestión, ¿no es cierto? Porque hay otros compañeros como ustedes que ya se capacitan y dicen, a ver, ¿quién está haciendo el proceso? ¿Dónde está la certificación anual? ¿Dónde está la plurianual? No, no sabíamos, es que si se puede, hagamos nomás, no pasa nada, saquemos nomás el contrato así. Entonces, miren, eh, esa es la importancia, mis estimados alumnos, y por eso es que en esta ocasión, y yo mismo estoy impartiendo la capacitación, en la primera capacitación que hicimos hace 2 meses, lamentablemente, por mis diferentes ocupaciones, estuvo otro docente, no digo que sea malo, solo que no pudimos o no pude garantizar, digamos, topar todo este contexto, sino que muchas veces se hace aburrida la clase porque vamos a la ley, vamos al reglamento y parece que no hay más, o sea, ya y se acabó. Cuando realmente tenemos varias normas, ¿cierto?, que nos están exigiendo cumplir de tal manera, ¿no es cierto?, que si yo dejo de cumplir, como ustedes vieron, tuve que proyectar la norma de control interno, el código administrativo, la norma técnica del sistema financiero, miren, el reglamento. Entonces ustedes vean que es bastante, ¿cierto? Para poder lograr explicar desde cero. Acuérdense que el curso se llama fase preparatoria desde cero. O sea, es que tenemos que ir viendo estos pininos para poder ya luego garantizar la secuencia eficiente del proceso. Perfecto. Bien, entonces ya tenemos aquí, ya he hablado, digamos, usted ya sabe que hace el director financiero, que es el ordenador de gasto, que hace compras públicas, que hace bienes en su contexto. Ahora tenemos entonces o tenemos diferentes fases, ¿sí? Richard dice, para cortar un poquito, Richard dice, en mi entidad emiten las certificaciones hasta la plurianual cuando el proceso cubre el plazo hasta el siguiente año, pero resulta cuando ya estamos en el año nuevo fiscal, la dirección financiera emite una partida, siendo la partida que cuentas por cobrar, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Mi estimada Richard, así tú tengas plurianual en este año, es decir, que sí te dieron la plurianual presente y futura para que tú puedas finalmente contratar. Tú, tenemos una regla básica también dentro de las normas. Vamos a la NTP 12. La NTP 12, ¿sí?, que es la que nos habla justamente de la certificación presupuestaria, nos da algunas condiciones, ¿sí?
yo les invito que ustedes puedan leerse, ya les mandé, eh, para que ustedes puedan leer, es el contexto de la convalidación de la certificación. Como ya nosotros tenemos un compromiso, ¿cierto? Yo ya tengo registrado el contrato. Cuando tengo un contrato, ahí ya tengo un compromiso. Y cuando el ejercicio fiscal, si 2025 se acabe y vayamos al 2026, dice la normativa que yo tengo la obligación de convalidar la certificación presupuestaria, ¿sí? ¿Qué significa convalidar? Es decir, que tengo que certificar o comprometer el recurso 2026 con el saldo que yo necesito o que me está haciendo falta. Esa convalidación, ¿sí?, de la certificación solo puede darse dentro de los 10 primeros días del año del ejercicio fiscal en el que estemos nosotros actualmente. ¿Sí? Caso contrario, ya estaríamos de igual manera incumpliendo la norma. Perfecto. Acá miren, entonces, aquí dice certificación presupuestaria plurianual dentro de la NTP 12, numerales 18, 19, 20, para que lo puedan ustedes revisar, ¿no es cierto? Y puedan ustedes finalmente avanzar. Respecto de las convalidaciones, les doy el tip. Dice, miren, emitidas y los compromisos que se hayan concretado se incorporarán en las proformas presupuestarias de los años que corresponden. Una vez aprobado el presupuesto, los responsables financieros, aquí ojo, responsables financieros, en los primeros 10 días del mes de enero de su vigencia verificarán que se encuentren contenidos en los mismos y efectuarán los registros pertinentes. No podrán emitirse nuevas certificaciones plurianuales mientras no se haya procedido según. Y ahí sí, ya una vez que tengo, puedo avanzar, continuar, porque ya convalidé, digamos, la certificación presupuestaria. Sí, no se preocupen, ya se está grabando y luego posterior en el aula virtual tendremos acceso a las grabaciones de las clases y demás. Bien, vamos entonces al tema medular de la capacitación. Ya entendemos muchas cosas que quizás por ahí nos faltaba para cerrar el ciclo del conocimiento. Ahora, si ustedes se fijan, aquí dice que empezamos con un checklist. ¿Por qué empiezo con un checklist? Porque ustedes saben, estimados compañeros, que no todos, digamos, estamos contratados para hacer contratación pública y solo hacer contratación pública, sino que yo, por ejemplo, estoy contratado para bienes, pero resulta que bienes tiene que comprar insumos de oficina. A mí me contrataron como TICS, pero resulta que yo tengo que contratar o comprar tóner, ¿cierto? Entonces vean que finalmente no recae. Bien, aquí tenemos un checklist. ¿Para qué me sirve el checklist? Ustedes fíjense que dentro de un flujo es extenso, ¿no es cierto? Y si yo le pongo en pequeñito, miren, cuando yo le imprima, muy posiblemente no se avanza a leer las letras porque es un poco grande. Entonces nosotros, pues para garantizar que se siga el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5, el paso 6, eh, bueno, generalmente recomendamos por un tema de ayuda que se tenga un flujo, un checklist de cuáles son los documentos mínimos preparatorios con los que yo debería efectuar mi contratación dependiendo lo que vaya a comprar, si estoy haciendo una cuantía, si estoy haciendo catálogos, si estoy haciendo lo que corresponde. Bien, primero, checklist, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el servidor público vaya paso 1, paso 2, paso 3. ¿Cuál es el paso 1? El famoso POA, el pedir el o la certificación. ¿Por qué necesito conocer si tengo planificado o no? Acuérdese que yo primero para contratar debo efectuar mis procesos de conformidad con mi planificación. ¿Ya? Entonces, primer paso, verificar el POA, ¿sí? Hacer la solicitud del POA para que pueda, obviamente, verificar usted si tiene el recurso correspondiente o si quizás tenga usted que solicitar una reforma al POA o finalmente, ¿cierto?, hacer cualquier ingreso, egreso, perdón, incremento, decremento de lo que corresponde a la línea del. Aquí tengo simplemente un ejemplo. Miren aquí una certificación. En la certificación POA, que usted igual ha de tener, ha de haber visto, miren lo que dice, a quién le corresponde, ¿no es cierto?, la compra.
está la tarea, que sería o viene a ser el objeto, el ítem presupuestario que me dice que es o está cargado en la partida que corresponde, la descripción del ítem es del clasificador presupuestario, ¿no es cierto? Si está planificado, cuánto tengo en el codificado, es decir, cuánto tengo actualmente, ¿sí? ¿Cuánto está en el valor del proceso? Miren, a quién le corresponde la tarea nuevamente, el ítem y lo demás, ¿no es cierto? Entonces, aquí, como este es un POA reformado, significa que quitaron del proceso de limpieza, le disminuyeron, ¿cuánto dinero dice que le han disminuido aquí? $1,000 para cargarle, ¿no es cierto?, en el bien que, o en el servicio que yo necesitaba, ¿sí? Esa es la certificación, afirma quien corresponda, si es planificación, si es compras públicas, en su institución, quien tenga esa responsabilidad de efectuar ese POA, ¿sí? Cuando nosotros quizás hemos verificado que no tenemos el tema del POA, es decir, que lo que yo quiero contratar me dijeran, no, sabe que usted no tiene en el POA, ¿qué es lo que tocaría hacer? Una reforma, ¿sí? Una reforma. Entonces, para que ustedes de igual manera lo vean de manera macro, ¿cierto? Y lo puedan, ustedes quizás no hayan tenido acceso y la idea es que ustedes puedan tener acceso o conocer o ver cómo se visualiza un POA. Un POA, digamos, en general es un documento como el que les voy a indicar a continuación. Es una matriz, ¿sí? Miren aquí, donde vienen los programas, los proyectos, los productos, las actividades, las tareas. Ustedes saben que nosotros en planificación empezamos desde lo macro y vamos bajando hacia lo micro, ¿ya? Entonces, miren, programa, proyecto, esto tiene que ver con presupuesto, ¿no? Programa, proyecto, producto, actividad, la tarea. Y luego sí, ya defino, miren acá, cuál es la partida presupuestaria que tengo, cuánto es el costo unitario, cuánto es el costo total, en qué cuatrimestre yo voy a ejecutar, el avance, proyecto de inversión y demás. Y aquí nosotros, como ustedes se fijan, dentro de lo que son las partidas presupuestarias, nosotros tenemos partidas de gasto corriente, de gasto de inversión, de gasto de capital, tenemos partidas también o proyectos de gastos de personal, que viene a ser la partida o la partida 51. Miren aquí que lo que hacemos es pagar remuneraciones, décimos, horas extras y demás, ¿no? Entonces, miren, es toda la planificación institucional. Y aquí nosotros tenemos o sabemos cuánto recurso le dan a nuestra institución. En este ejemplo, miren, $4 milloncitos para que la institución funcione. ¿Ya? De esos 4 millones, ¿cuántos corresponden a contratación pública? Veamos. Eso era el macro, ¿no? Ahora veamos cuánto corresponderá a contratación pública. Hagámosle entonces la sumatoria, así nada más rapidito. Y para contratación pública tengo $983,000. De los 5 millones, $983,000 es para comprar, o 1 millón será para comprar cosas nuevas. Otro millón será para pagar contratos de arrastre, los que tengo los plurianuales y me quedaron pendientes. Otra parte para pagar sueldos, otra para pagar patentes, tributos, impuestos, retenciones, declaraciones y demás. Entonces, miren cómo este POA es fundamental porque aquí se está garantizando que la funcionalidad, la operatividad va a ejecutarse dentro de lo que es mi institución. No, el POA no es lo mismo que el PAC. El POA es la programación operativa anual de la institución, ¿sí? Donde viene, como le digo, pago de servicios básicos, agua, luz, horas extras, contratos, arrastres, ¿no es cierto? Procesos y demás. Bien, con ese ejemplo creo que ustedes tienen ya mayor información, los que no han visto, pues, mucho mejor porque finalmente, pues, pueden ir viendo en la práctica, ¿no es cierto? Como ustedes ven, planificación no es un curso de planificación. Entonces, con que ustedes entiendan que existe un plan operativo, que hay una persona que se tiene que encargar del seguimiento, es suficiente por ahora. Bien, entonces el paso 1 está explicado.
Ya entendemos entonces para qué es el POA, la planificación. Ahora, luego de esta primera planificación, ¿sí? Nosotros debemos tener claro también que si yo tengo ya mis recursos planificados, ¿sí? Lo siguiente ya sería tramitar, ¿no es cierto? Empezar a formular o empezar a armar el expediente administrativo para finalmente luego avanzar con la. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que yo ya tengo en el POA, sería o vendría el tema del PAC. Ahí sí ya viene el plan anual de contratación. El tema del plan anual de contratación no es complejo, no es complejo, es simplemente la planificación de los procesos de contratación pública. Esta planificación se la efectúa hasta los primeros 15 días del mes de enero, ¿sí? Se planifica o del POA nacen los procesos, se suben y se cargan dentro de lo que se llama el portal de compras públicas, aparece, miren, tal cual como esta matriz, y aquí lo que se registra es qué voy a comprar yo en el ejercicio fiscal correspondiente, ¿no es cierto? Y viene, por ejemplo, en este caso, la partida presupuestaria, el CPC, el tipo de compra, que son bienes, servicios, obras o consultorías, el tipo de régimen, si es que son fondos VIP, presupuesto, miren si es de gasto corriente, de gasto de inversión, si es que es normalizado lo que yo voy a comprar, ¿no es cierto? Los procedimientos de contratación, subasta, ínfima cuantía, catálogo. Miren, y luego viene la descripción. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que usted va a comprar? Me refiero obviamente a si es el objeto contratación de la seguridad, de la vigilancia, entre otros. Dentro de esta gestión, de igual manera, si lo que usted quiere contratar no está registrado en el famoso PAC, viene una reforma, ¿sí? Por su parte, si lo que usted requiere comprar se encuentra, ¿cierto?, dentro de lo que es el PAC, se emite una certificación presupuestaria, una certificación PAC, como la que usted está viendo a continuación, ¿sí? Y se señala que sí está. Miren acá, se firma y listo. Ese documento no lo elabora usted, ese documento lo elabora obviamente la persona o el área de contratación pública porque él es el que tiene el acceso a los sistemas y va a poder verificar lo que corresponda en esta sección. Bien, preguntas tal vez, mis estimados participantes, ¿estamos claros hasta el momento? ¿Alguna duda adicional? Perfecto, muy bien. Entonces, nosotros tenemos nuestra herramienta para poder nosotros también consultar. Está en el portal de compras públicas. ¿Cómo ingresamos al portal de compras públicas? En nuestro navegador de confianza, en el Google o en el Edge, o en el navegador que corresponde, usted ponga portal de compras públicas, ¿sí? Dice compras públicas, ingreso al sistema, da clic ahí. Y luego en la parte izquierda tenemos nosotros, dice herramientas adicionales. Si se fija, dice sistema de contratación, luego dice herramientas adicionales. Y en herramientas dice PAC, ¿sí? Planes de compras públicas de entidades contratantes. Aquí usted va a consultar. Aquí ponemos cualquier entidad contratante. No sé si me quieren ayudar con el nombre de alguna institución. ¿Quién me ayuda? Un nombre de una institución para Centro buscar de Salud Amachachi. Machachi. Sí. Machachi. Ahí está. Entonces pongo Machachi. Miren, ahí me dice Centro de Salud a Machachi. Listo. Busco, ¿no es cierto? Una vez que ya busqué, perdón, el nombre, doy clic acá en el otro buscador en la parte superior, buscar. Ahí, y ahora sí ya voy a tener el detalle. Miren, en este caso dice que la unidad Centro de Salud Amachachi del 2025 tiene apenas $403 o $403,477. ¿Ya? Dentro de esta planificación que se puede reflejar, vemos que ellos han registrado procesos de ínfima cuantía. ¿Ya?
Esto de aquí, lamentablemente, actual no se hace, ¿ya? Ya les voy a explicar por qué no se hace. Bueno, en todo caso, por esa razón es que vemos que tienen 455 líneas, 455 procesos, vendría a ser, no sé si los van a consolidar, eh, pero apenas tienen $403,000. Apenas digo porque es muy poco realmente para una institución promedio, ¿sí? Aquí lo están haciendo, obviamente lo han desagregado por ítem. Por ítem me refiero a ínfimas, ¿no? Pura ínfima. Yo entendería, no sé si es que existe la posibilidad de consolidar los procesos, entendería que luego lo van a consolidar. Bueno, finalmente miren cómo se consultó, así de fácil ya nosotros podemos tener o verificar qué es lo que va a hacer una institución pública y también nosotros verificar si lo que está aquí o lo que yo voy a comprar está planificado también dentro del pack. Veamos otra institución, otro nombre de otra institución. Dígame un nombre para buscar de otra institución. Hospital Pediátrico Baca Ortiz. Vaca Ortiz. Este sí es una mega institución. Entonces acá sí vamos a ver que hay una diferencia abismal dentro de lo que es un centro de salud tipo A con un hospital general o un hospital de especialidades como es el Vaca Ortiz. Bien, entonces Vaca Ortiz debe ser por las mayúsculas, busquémosle con minúscula a ver si es que lo encontramos. No, veámosle con Ortiz. Bien, acá tenemos algunos nombres. Dice Hospital Pediátrico Vaca Ortiz. Entonces, este es un hospital de especialidades. Bien, filtramos de igual manera. Y una vez que filtramos, miren la diferencia. El hospital ya tiene 8.661.182,20. El otro tenía 433,000. Entonces, miren acá, ya para comprar 8 millones es bastante. O sea, sí estamos hablando, miren, ya vemos licitaciones, subastas, vemos ya para acá, bueno, subastas, vemos que existen un montón, catálogos electrónicos, y listo. Bien, 58 procesos, está tranquilo. Las ínfimas cuantías, como ustedes ven, no se publican en el PAC. Por esa razón es que ahora actualmente los PAC de las instituciones son mucho menores, ¿no es cierto?, en cuanto a nivel de líneas, en cuanto a cantidad. Pero en cuanto a monto, como ustedes ven, sí estamos hablando de una cantidad considerable. Bien, esto es importante que usted conozca para que pueda, obviamente, revisar, verificar, contrastar, analizar, comparar, tomar como caso de estudio, tomar como caso para, digamos, la práctica del deber ser. Ahora, digamos, esta es la parte práctica, ¿no? De cómo se ingresa al SOCE, de cómo se buscaba las entidades, de cómo podemos ver los procesos. Ahora veamos qué es lo que me dice la norma legal vigente. De los dos ejemplos que acabamos de ver, veamos quién cumple, quién cumplió con la norma, quién no cumplió con la norma. Dentro de lo que es el artículo 22 de la ley, para empezar, el 22 de la ley me da las disposiciones acerca del plan anual de compras. Y este plan anual de compras dice que es un plan que debe estar sujeto al Plan Nacional de Desarrollo, ¿no es cierto? Y mi plan anual de contratación debe contar con el presupuesto correspondiente. Por esa razón es que ustedes saben de cajón que no hago el PAC si no tengo el PAC. Lo debo publicar en la página web de la entidad contratante y también en la página del CERCOP, ¿cierto? Y tengo hasta los 15 primeros días del ejercicio para poder finalmente publicar. Entonces dice, como ustedes leen, dice obligatoriamente en la página web de la entidad contratante. ¿Ya? Ahí no dice si es que usted puede, si es que no puede, le dice obligatorio. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto? Si han cumplido. Estamos ahorita, somos auditores. Vamos a ver si han cumplido, ¿no es cierto? Hospital, ¿no es cierto? Y es Machachi, o Centro de Salud Machachi. Ahí está, miren, el Centro de Salud Machachi. Buscamos, no tienen página web.
No sabemos cómo se publicaría. Bueno, acá no cumplieron. Vámonos a ver el Vaca Ortiz. Vaca Ortiz. En el Hospital Vaca Ortiz, miren si tiene página web. Entonces, vamos a ver si es que han publicado el pack, si hay una sección del pack. Perfecto. Miren, acá ya tenemos más completo. Tenemos obviamente la historia, los objetivos estratégicos, los servicios, las noticias, la transparencia. En transparencia debería estar el plan anual de contratación PAC. Y acá solo tenemos, miren, el PAC 2023. Ahí, miren, ya vemos dos errores, dos instituciones, la una muy grande, la otra muy pequeña, incumplieron la norma legal vigente. Salados. Artículo 22 de la ley, infracción a la norma. Veamos un caso a ver si es que EP todas las Maxe. instituciones publicarán. Adelante, mientras sigo buscando, te doy la palabra que iba a comentarnos. Adelante. Empresa EP Maxe para que des buscando, mi estimado Juan Fernando. Perfecto. Empresa EP Maps. Empresa EP Maps. Agua de Quito, dice. ¿De qué ciudad? Empresa EP Maps, ¿de qué ciudad? Empresa mancomunada de agua potable. De agua potable. Esmeraldas, Atacames y Reverde. EP Masa, dice. EP Mapse. Perfecto. Veamos si es que es este. Aquí nos aparece transparencia, planes anuales de contratación pública. Esperemos que se cargue un poquito. Miren, página web. Aquí está 23, 24, 25. Miren, entonces acá vemos una empresa que cumple la norma, ¿no es cierto? Ahí es cuando nosotros, miren, realmente da gusto, ¿no es cierto? Porque vamos, ingresamos, verificamos y finalmente sí se ve que sí cumple la norma. Un presupuesto realmente muy generoso, 3 millones, está bien, ¿no es cierto? Está todo correcto, no hay ningún inconveniente. Perfecto. Entonces, miren, acá hay un caso de ejemplo de lo que sí se hace, ¿no es cierto? Publicar el plan anual de compras dentro de mi página web. Excelente. Eso quiere decir que sí cumplimos la norma. ¿Qué pasa si no lo subieron? Sanción. Sanción de la Contraloría. La Contraloría, cuando viene generalmente a las instituciones a hacer su examen especial, pregunta y dice, ¿dónde está el PAC? Deme la constancia de la publicación en el PAC dentro de la página web. Y lo que pasa es que la Contraloría va a hacer lo que estamos haciendo ahorita. Si yo no encuentro, como en los otros casos, entonces va a decir, deme la constancia. Y como usted no va a tener, pues sanción, glosado ahí. ¿Ya? Le van a sancionar, ¿no es cierto? Por cada vez que usted cometió la misma falta. Entonces, por ejemplo, digo yo, me voy a la página web, digo, está publicado 2023, 2024, 2025. Pero como yo me pronuncio, digamos, como yo me pronuncio como Contraloría dentro de los últimos 7 años, entonces yo le digo, ¿qué pasó con el resto? ¿No es cierto? Y usted me tiene que, bueno, no usted, los que estuvieron en su turno van a tener que justificar porque no lo hicieron. A usted, como sí cumplió, usted dice, yo en mi periodo de gestión cumplí. Ahí está la publicación y el respaldo. Por eso esto no tiene que desaparecer de la página web. No se olvidará. Y si usted va a eliminar, pida una certificación a TICS, al que maneje la página web, que le tome una foto, que le certifique que en ese año sí estaba publicado y ahí está el PIN de pantalla. Porque ese va a ser nuestro único medio de prueba para poder nosotros defendernos ante la foto. Bien, ahora vámonos al reglamento. Ya vimos la parte, obviamente, de la ley. En el reglamento, en su artículo 43, por su parte, ya nos dice el procedimiento, nos da algunos lineamientos adicionales de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Ya? Nos ratifica, obviamente, la publicación hasta los 15 primeros días del año. Nos dice que el paga aprueba la máxima autoridad o su delegado, o sea, ya nos dice quién lo hace, ¿sí? Aprueba y publicará el PAC, ¿cierto? O sea, esto debe decir en la resolución, aprobación y publicación. Y obviamente vamos a considerar las contrataciones de bienes, obras, servicios, incluidos los de consultoría, de conformidad con lo siguiente.
procesos de contratación, descripción del objeto, como bien ustedes vieron ya en la parte práctica, que guarde concordancia con el código CPC, que el presupuesto estimativo de los bienes, servicios, obras a contratar y el cronograma de implementación, que a nivel de PAC está en función de cuatrimestre 1, 2 o 3. Los procesos, a ver, dice el cronograma de implementación del plan. Los procesos de contratación deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el plan elaborado por cada entidad contratante. Entonces, si usted dijo yo voy a contratar en el primer cuatrimestre, debe contratar en el primero. Si no va a contratar en el primero, hace la reforma y luego contrata, ¿sí? Y miren lo que dice. Yo ejecuto de conformidad con el PAC previo a la obtención de la certificación presupuestaria, ¿sí? Y luego dice, ¿no es cierto?, que puedo hacer reformas, que los formatos del PAC son competencia exclusiva del CERCOP, es decir, que nosotros no damos o no regulamos el formato. Dice que la entidad contratante puede modificar el PAC cuando yo tenga, siempre y cuando tenga justificaciones, ¿cierto? Y la regla final, lo que no debemos hacer, las contrataciones de ínfima cuantía, los procedimientos especiales en situaciones de emergencia, la adquisición de bienes inmuebles, los de procedimientos de régimen especial del artículo 2, numeral 2, que son seguridad interna y externa, no serán considerados o publicados en el PAC inicial o reformulado. Se fue el audio. Entonces, miren ahí, esto del tema del PAC no debe ser considerado, no puede usted poner ínfimas en el PAC porque tenemos esta prohibición actual. Que dice, la ínfima cuantía no será considerado publicada en el PAC inicial o reformulado. Si usted por error no sabía e incorporó ínfimas, quite esas ínfimas. Haga una resolución, una reforma donde diga, en función del artículo 43, las quito del sistema. Solo va a dejar las que usted tenga mapeado, las que usted tenga información de que esa línea se tiene que consolidar con otras para luego sumar un proceso más grande. Eso posiblemente sí lo puede hacer. Ya, eso en función del tema del PAC. ¿Tienen alguna pregunta del tema del PAC? Muy bien. Entonces, ya vimos cuando necesito hacer una reforma al PAC, no se olvide, ¿cuándo hago reformas? Cuando obviamente no esté lo que yo necesito en el PAC. Si sí está, ¿no es cierto? Yo necesito tener una certificación de que alguien me diga que está en el PAC lo que yo necesito. Miren, y ahí se sacan estos print de pantallas del PAC, donde está, miren, la partida. Aparte de eso, se emite la certificación PAC. Miren, acá hay una certificación PAC. Y todo eso se va armando un expediente. No se olvidará. El artículo 33 de la norma, vamos a irnos al artículo 33 del reglamento, nos dice que debemos tener un expediente de contratación totalmente, ¿no es cierto? Y este expediente de contratación usted tiene que seguir las reglas que necesita la norma. Entonces vale la pena. Dice, mire, dice, sin perjuicio del expediente físico, porque hay procesos que se llevan todavía físicos, que conservará la entidad contratante debe mantener un expediente electrónico. El expediente electrónico permite creación, custodia, preservación, disponibilidad y utilización de digitales o electrónicos que reflejen las actuaciones de las entidades, ¿sí? Y deben permanecer íntegros, es decir, que no se pueden modificar. Las entidades contratantes utilizarán mecanismos tecnológicos necesarios que les permitan la administración de los expedientes electrónicos con protocolos de seguridad informática suficientes que aseguren la inalterabilidad de los documentos digitales y electrónicos consignados en los mismos. Bien, por su parte, también en el artículo 303 del reglamento de las atribuciones de los administradores de contrato dentro de del número dice, perdón, 18, dice preparar y organizar el expediente de toda la gestión de la administración del contrato, dejando evidencia documental a efectos de las auditorías ulteriores que los órganos de control realicen. Entonces, miren, siempre un expediente electrónico nos va a garantizar la condición. O sea, Machachi, ¿está mal subido el PAC? Por supuesto, mi estimado compañero. Por normativa está mal.
Eh, bueno, no quiero herir sentimientos ni susceptibilidades para no decir que está mal y hablar con propiedad, mejor dicho. Tienen un hallazgo y el hallazgo es que las ínfimas no se publican en el PAC. No es que esté mal, porque si no, si ya digo está mal, parece que todo le han hecho que no sirve para nada. Tienen el hallazgo de no haber cumplido el artículo 40. Eso sería el término correcto. Les pido si ustedes hablo de más, les pido disculpas por no hablar con propiedad. Entonces lo correcto es consideró un tema que no se debe considerar. Listo. Bien, ese expediente, por favor, mis estimados participantes, muy bonito, ustedes lo van a organizar en orden, ya sea por carpetas, es decir, ustedes dicen PAC, ingreso todo lo del PAC, POA, todo lo del POA, certificación, todo lo de certificación, o en orden. Miren, solicitud del informe de justificación, respuesta, memorando, informe de certificación de stock de bodega, catálogo electrónico, elaboración de términos de referencia, estudio de mercado, cuadro comparativo, constancia, PAC, lubricante, etcétera, ¿no? En orden. Miren ahí todo muy bonito que se pueda hacer o tener un expediente que realmente pueda ser utilizado y nos sirva para poder luego cumplir con lo que nos dicta la norma de la control. ¿Ya? Entonces el tema del expediente es muy delicado, mis estimados compañeros. Tenemos normas técnicas de gestión de archivo. En algún momento les voy a invitar a un curso de gestión documental para que ustedes entiendan la importancia del archivo, para que ustedes entiendan cómo se folia, cómo se registra, qué es el expurgo documental, cómo es el inventario documental, cómo debe ir rotulada la carpeta, en qué parte, en qué tamaño, cómo debe ir rotulada la caja, qué debe señalar, ¿no es cierto? Les va a servir mucho, sobre todo porque la Contraloría siempre nos está observando por la falta de archivo. Bien, entonces creo que vámonos al paso. Bueno, en este caso ya vimos el tema del PAC, ya hemos visto los primeros pasos y ahora pues vale la pena ya continuar para no ir alargando el tema. Usted, bueno, ya conoce algunas gestiones, entonces es importante también avanzar. Tengo el PAC, tengo el POA, ya tengo también mi checklist. Cada vez que voy efectuando un trámite, voy incorporando en mi checklist lo que corresponda. Está perfecto. Ahora, vámonos con la solicitud de certificación de stock de bodega. Cuando yo compro bienes, como dice aquí, son bienes, entonces vamos a pedir la certificación de stock de bodega. Si no son bienes, entonces me voy a los estudios previos, ¿ya? En este caso, para ir en torno al flujo, digamos, son bienes. Si son bienes, ¿qué necesito? ¿Ya? El tema del stock de bodega, mis estimados compañeros, es un tema sumamente delicado. No es un tema a la ligera, que lamentablemente nosotros estemos acostumbrados a recibir un memorando simple, una carta que me diga, no tengo en bodega, eso no significa que esté bien hecho, mis estimados compañeros. Eso no me da la seguridad de que esté correctamente. Entonces, en el tema de la solicitud de stock de bodega, ¿sí? Lo que nosotros debemos asegurar es que este certificado diga lo que dicta la norma, ¿ya? La norma me pide o me exige, ¿no es cierto? Lo siguiente. Me dice que yo debo certificar en bodega. Perfecto. Yo debo tener stock mínimo y stock máximo, cuando obviamente son compras recurrentes, o norma de control interno 406-02. Dice lo siguiente, miren entonces acá, vamos por partes. Dice, la planificación establecerá mínimos y máximos de existencias. Primer punto. De tal manera que las compras se realicen cuando sean necesarias y en cantidades justificadas técnicamente. Muy bien. Por ahí empecemos entonces con el tema de bodega. Luego, también debemos entender que el compañero de bodega, ¿no es cierto?, tiene que seguir las normas técnicas del Reglamento General Sustitutivo de Administración de Bodega y también de las normas de control interno.
Los bienes dice que se adquieran, ingresan y se verifican físicamente. ¿Ya? Se reciben en el sistema de almacén o bodega. Perfecto. Y cuando obviamente el caso amerite en la dirección exacta de lo que está solicitando. Ahora, miren lo que dice aquí. Los ambientes designados como bodegas estarán adecuadamente ubicados, tendrán el espacio físico y mobiliario necesario, contarán con instalaciones seguras, con iluminación, ventilación para el almacenamiento y protección de bienes institucionales. Tenemos así las bodegas, irá a verificar para poder cumplir con la norma. No es que cualquier cuarto, cualquier hueco nos puede servir, porque no cumpliría con las reglas o las normas técnicas. Bien, el guardaalmacén o el bodeguero tiene responsabilidad de acreditar con documentos su conformidad con los bienes que ingresan, debiendo verificar si se ajustan a los requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas por las dependencias de la institución y previstas en el contrato, y lo pertinente que los bienes que ingresan, ¿sí? Y bueno, luego ya hay que verificar también, ¿no es cierto? Hay que tener, los directivos establecen directrices para la conservación, seguridad, manejo y control de los bienes almacenados, así como de las condiciones en las que se encuentran las bodegas. Bien, entonces, hay que revisar las bodegas, hay que gestionar las bodegas, hay que tener los informes correspondientes que realmente a nosotros nos garanticen, ¿no es cierto?, que la bodega es adecuada, que yo tengo un control, que yo, miren, estoy llevando un control del sistema de registro, que tengo o cumplo con el control de stock, miren. Entonces, el responsable de bodega no solo tiene no solo es la responsabilidad de coger y emitir un certificado y ya, y se acabó, ¿no? Porque esos deben verificar en su sistema los registros de los ingresos, tener obviamente un stock, tener número de lote, fecha de vencimiento, ante entrega, control del stock. Esos tienen que verificar los movimientos, las fechas de caducidad, la distribución y el consumo, tienen que darnos la información de la estadística. Entonces, no es un simple certificado. En el ejemplo que estamos viendo acá, que les estaba mostrando, pues acá miren, yo dice detalles de los bienes al contratar, me dicen, ¿no es cierto?, lo que quieren, en este caso hay spray o son insumos útiles de aseo, el código del bien, luego tengo la cantidad pendiente de entrega, si fuera el caso que, digamos, ya hubiera comprado anteriormente en una compra con entregas parciales, yo debería dejar aquí cuánto es lo que está pendiente de entrega, promedio de consumo actual, ¿no es cierto? Como ellos tienen un sistema, ellos deben de determinar obviamente cuánto es el consumo actual, ¿no es cierto? Promedio de lo que yo compre según los ítems. ¿Para qué? Para que a mí me sirva para justificar técnicamente la cantidad de bienes que voy a comprar. De ser el caso, miren la fecha cuando se va a expirar y de ser el caso, cuántos tengo en bodega. Miren, acá tengo 3, acá tengo 16, acá tengo 9. Entonces, miren, ya con esto digo, si yo tengo, por ejemplo, si yo quería 60 y aquí me dice, por ejemplo, que yo tengo 60, entonces significa que este ítem ya no debería comprar. Para eso me sirve, miren, este estudio previo que se llama stock de bodega. Si yo necesito comprar 100 y tengo 847, entonces ya no necesito comprar, ¿sí? Pero si yo necesito, miren en este caso, 2100 y tengo 847, ¿cuántos me faltan? Entonces ahí usted dice, ah, me faltan 1500, 1300, 1200, y eso es lo único que usted tiene que comprar. No va a comprar por comprar. Acuérdese, acá nosotros tenemos que cumplir con la norma que rige los procedimientos a la raja tabla, porque si no, de otra manera, lo único que vamos a lograr nosotros es que a nosotros nos pase factura la Contraloría. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Usted me va a decir, pero ¿por qué yo tengo que verificar? ¿Por qué a mí me dicen que yo revise el expediente? O sea, profe, ¿de en qué normativa dice que compras públicas tiene que revisar? ¿Qué es lo que generalmente me saben pedir? Entonces, vale la pena volver a repetir lo que ya vimos en una primera instancia, ¿cierto? La NTP 11 de los ordenadores de gasto, acuérdese que decía, ¿cierto?, que
obviamente las personas de compra pública, sí, tienen que verificar, ¿no es cierto?, lo que el expediente se encuentre completo. Entonces, una vez que usted eh, ya tiene esa revisión, no nos estamos pronunciando de la calidad de la información que tiene o que se refleja dentro de ese documento, sino que miren lo que dice, que exista la documentación de respaldo para facilitar los procesos de contratación de conformidad con la ley vigente, lo cual será validado por las unidades de contratación. Eso significa que nosotros como contratación pública tenemos que, previo a contratar, señalar y decir, sí, el expediente tiene certificación PAR, tiene certificación POA, tiene certificación de catálogo, tiene certificación de verificación de acuerdos comerciales, tiene requisitos de desagregación tecnológica, tiene requisitos de requisitos relacionados con el cumplimiento de eh, la parte de requisitos sostenibles, ¿cierto? Entonces, ya cuando tengo yo este checklist, digo, sí, como compras públicas, señalo que en el expediente se encuentran los documentos que se determinó en el lineamiento número tal y por lo tanto se cuenta con PAC, POA, POP. Listo. He cumplido la norma técnica NTP 11 donde dice que la unidad de compras públicas debe validar el expediente. Referente a la calidad de la información o de la información, es netamente responsabilidad de las personas que lo han elaborado, revisado y aprobado, por lo cual no es competencia de esta unidad de contratación pública, no tiene por efecto de esta comisión. Listo. Nada más. Ahora, si usted me dice, no, Juan Fernando, yo no quiero hacer eso, ya luego la Contraloría posiblemente lo sabe. Exactamente, mi estimada Cari, solo verificamos que tenga el documento. Yo no me pronuncio de que si el término de referencia el señor no acogió mi observación, que no acogió que le dije que tenía transferencia de tecnología, que tenía vigencia tecnológica, que tenía un CPC restringido, que tenía, bueno, yo no me pronuncio de el fondo, me pronuncio de la forma, porque la forma es lo único que yo puedo revisar. Y usted pone ahí que nuestra competencia profesional no nos permite verificar el contenido porque no es nuestra función, sino más bien el efecto de la validación es contar o verificar que cuente con los requisitos mínimos obligatorios para iniciar un proceso de contratación. Listo. Entonces, no se olvide, estamos desde cero, desde los primeros pasos, es decir, es como que ahorita les estoy yo diciéndoles los lineamientos para empezar a trabajar. Y ya luego, posterior, yo les pidiera, con la norma de control interno 406-03, pidan los lineamientos, que ahí conste un lineamiento básico, que diga un flujo, o que diga el procedimiento se aplicará con base a estos checklists y haremos este control. Algo sencillo si usted no quiere hacer algo engorroso, ¿cierto? Como un procedimiento. Algo sencillo, o si usted quiere, haga los formatos, ponga en el lineamiento que serán de uso obligatorio. Con eso ya está implementando un control, porque con el formato nosotros vamos a mitigar gran cantidad de errores, porque el formato ya va a pedirle que llene la parte de la desagregación, que llene la parte de vinculación, que llene la parte de compras públicas sostenibles, que llene la parte de eh, vigencia tecnológica, que llene la parte del CPC restringido. Entonces, miren, ya prácticamente nosotros nos estamos cubriendo. Si el señor ya no lo hizo o no coge nuestra recomendación, ya no es nuestra responsabilidad. Eh, dice una compañera, nos dice, la consulta es, ¿hasta dónde llega la validación? Porque solo sería hasta entregar el contrato, luego liquidar el proceso. Por supuesto, mi estimada Dayana, nosotros solo verificamos o hacemos una validación hasta que terminamos nuestra gestión. La primera gestión, digamos, es la preparatoria. Verificaríamos, obviamente, previo a la publicación y la segunda verificación sería previo, obviamente, a solicitar el contrato, donde ya tú dirás, tenemos o le hacemos que obviamente que un formatito donde diga tengo acta de preguntas, respuestas con validación, no hubo validación, calificación, anexos, informe de recomendación
se ha esperado los 3 días que dicta la norma para la adjudicación, se esperó los 3 días para tal cosa, luego el contrato, no hubo reclamos, no hubo tal, y ahora sí, ya una vez que esté en firme la resolución de adjudicación, solicito la elaboración de contrato. Miren, entonces ya tenemos un control donde al menos nosotros, ya les digo, no es el contenido, es simplemente que tengamos los instrumentos, los documentos como tal. Por norma, ¿no? Nada más. Las resoluciones las elabora, puede ser compras públicas, puede ser jurídico, puede ser el administrativo, no habría problema de eso, ¿ya? Bien, ya estamos entonces con la parte de el expediente, ya hablamos también con el tema del stock de bodega, el stock de bodega ya saben ustedes que es importantísimo, y para complementar el tema del stock de bodega, es que los señores de bodega nos tienen que certificar a nosotros, además de decirnos, certifico que el producto no tengo en bodega o que sí tengo en bodega, ellos tienen que cumplir también con una norma fundamental que es el 42 del reglamento, ¿sí? Y también con el 36 del reglamento general a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, donde nos determinan algunas condiciones importantes, pero ahora solo me voy a pronunciar por la de bienes, ¿ya? Lo que nos dice bienes, lo que nos dice la norma es, miren, lo que nos pide es que verifiquemos la capacidad de almacenamiento. Entonces, de ahora en adelante, mis estimados compañeros, ustedes van a pedir certificación de stock y capacidad de almacenamiento, ¿ya? Bienes nos va a decir, ¿saben qué? Según la norma de control interno 406-08, no tengo espacios conforme lo que me dice la norma con áreas ventiladas, con seguridades y demás, por lo tanto, ¿no es cierto? O si tengo las áreas, o si me queda el espacio de 1 metro por 2 metros, o si tengo 3 bodegas para insumos, para químicos, para medicamentos, para lo que sea. Y ahí usted puede decidir si compra total, si compra parcial, si compra semanal, si compra por 2 meses, por 3 meses, por 4 meses. Ya es una decisión, pero todo nace de información. La información es importante, mis estimados participantes. Sin información nosotros no podemos tomar una decisión acertada. ¿Qué pasaría si nadie le dijo nada de la capacidad de almacenamiento? Usted compra y luego resulta que no tenemos lugar para guardar. Y luego nos toca, no sé, botar eso, algo por ahí, guardar medio medio, con miedo de que se roben, alquilar una bodega, gastar otros gastos. Entonces ahora sería solicitud de certificación de stock y verificación de capacidad de almacén. Y ahí le citamos la norma, en virtud de la norma 406-03 o 02, más el artículo 36. Favor, sírvase verificar el consumo promedio de los bienes requeridos, si es que está en stock, la capacidad de almacenamiento, para poder fundamentar y gestionar lo que corresponda en la gestión de bienes. Bueno, espero que si tienen preguntas, vayan haciendo las preguntas. Es importante que ustedes no se queden con las dudas, aunque ustedes me pueden decir, profe, pero es que yo no hago bienes. Sí, pero bienes intervienen en el proceso de la compra. Entonces, es preocupante la verdad, ¿sí? O sea, trabajo, tenemos trabajo. Comunicar. Mostremos los artículos, llevemos los artículos, e indiquémosles a las personas. Muchas veces las personas con las quienes trabajamos, inclusive hasta desconocen, y le van a decir, no, muy necesario, estás hilando fino, es que no, eso no, ¿de quién? ¿Y por qué? ¿Dónde te dijeron? No, eso no es así, te están mintiendo. Le van a decir eso, porque no van a querer hacer trabajo, no les gusta trabajar. Pero usted tenga la seguridad que la norma le pide eso, y usted tiene que luchar para que se cumpla la norma, ¿ya? Y yo creo que lo va a lograr. Al inicio siempre es un poco costoso, o sea, nos cuesta, pero luego sí se lo puede. Bien, disculpe, ese modelo de certificación de stock de bodega ya está establecido. No hay una norma, no hay un formato, es simplemente una recomendación nuestra para que ustedes puedan garantizar el cumplimiento de la.
Karina Sánchez nos dice, el checklist que estamos viendo es el que lo tiene, es lo que tienen que solicitar el área requiriente, por supuesto, mi estimada Cari, dependiendo del tipo de procedimiento, habrán condiciones, habrán requerimientos que se tienen que ir sumando. Entonces, por supuesto, así sería. Bien, ya tenemos entonces stock de bodega. Miren, ya hemos avanzado en esta capacitación. Miren, paso a paso, pero estamos logrando avanzar. Aunque ustedes me digan, no es mi gestión todavía, pero bueno, ya tienen conocimiento de lo que es un stock de bodega. Ahora vamos a los estudios previos. Los estudios previos son la certeza, la seguridad de que lo que vamos a comprar, sí, está realmente argumentado, tiene lo que se requiere y por lo tanto, como tiene lo que se requiere, me va a servir a mí para gestionar el proceso. Entonces, estudios previos, mis estimados compañeros y colegas. ¿Qué es un estudio previo? Bien, un estudio previo es un documento que me aporta información valiosa y me sirve para tomar una decisión acertada dentro del proceso de contratación. ¿Ya? El stock de bodega es un estudio previo. ¿Qué opina? ¿Quién dice? Por Sí, cumplir como omisión, la entidad debió indemnizar a contratistas Por o supuesto. proveedores Así por es. el incumplimiento de sus normas. Así es. La certificación de stock de bodega sí es un estudio previo. ¿Qué me da? ¿Qué información me da? ¿Cuánto compré? ¿Cierto? ¿Cuál es el consumo promedio? Si tengo espacio, si tengo el bien, cuántos bienes tengo, ¿no es cierto? ¿Esto qué me ayuda? Para yo decidir entonces si ya tengo el bien, ya no compro el bien. Si tengo una cantidad, me falta el restante, compro el restante. Miren, y así no duplico, compro de acuerdo a lo programado, no compro en exceso, compro y no se me va a caducar, no se me va a dañar, compro lo que necesito. Ese es un estudio previo. En contratación, ¿qué más es un estudio previo? El POA, el PAC, esos son estudios previos. Pero, ¿qué más sería un estudio previo? Por ejemplo, yo voy a contratar el servicio de limpieza. El servicio de limpieza necesita metraje, necesita saber cuántas áreas tengo, ¿cierto? Y cuánto necesito en metraje. Ese es un estudio previo. Que alguien me diga, ¿no es cierto? Que alguien con competencia técnica me diga, ya medimos y dentro de la institución tenemos 7,000 metros. Ese es un estudio previo, mis estimados compañeros. ¿Sí? ¿Qué más es un estudio previo? Que me digan, por ejemplo, ¿no es cierto? Que yo tengo o reúno los requisitos legales para comprar medicamentos. Por ejemplo, permiso de funcionamiento, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué más? El permiso del Ministerio de Salud, donde me dicen que yo soy un centro tipo B, tipo A, tipo C, consultorio general, de especialidades, pediátrico, que es hospital de tercer nivel de salud. Ese es un estudio previo. ¿Qué más? Que usted dice que va a construir una obra. ¿Qué es un estudio previo? Las escrituras de propiedad, el estudio topográfico, los ensayos de suelo. Disculpe, profe, una preguntita. Tal vez está compartiendo algo sobre el tema que está hablando porque se quedó en Por el... ahora no. Por ahora no estoy Ay, compartiendo todavía. Solo son ejemplos. ay, Pero ya, gracias muchas gracias. pero igual te agradezco por darme el feedback. Gracias por tu participación. Entonces, miren, eso es un estudio previo. ¿Qué más es un estudio previo? Por ejemplo, voy a contratar la póliza de fidelidad, la póliza de caución. ¿Cuál es un estudio previo de esto? Saber cuántos servidores tengo, cuántos tengo en los listado de centros. del listado de los servidores. Exacto. Y por código, y por modalidad de contratación ocasional, nombramiento, código de trabajo. ¿Por qué me sirve esto? Porque en función del sueldo, yo tengo que cobrarles el proporcional. Usted sabe que en el tema de la póliza de caución, la entidad contratante no puede pagar más allá del 70% del valor de la póliza y el otro porcentaje le toca pagar al servidor. Entonces, miren, ese es un estudio previo en cuanto a esta contratación.
En cuanto a la contratación de seguros, ¿qué será un estudio previo? Los bienes que voy a asegurar, ¿no es cierto? El informe donde yo motivo por qué razón debo asegurar tales bienes, ¿no es cierto? Y ese es un estudio previo. Miren, y todavía no estamos hablando del informe de necesidad. Estamos hablando de los elementos, de los informes, de la documentación que me va a servir a mí para tener la motivación de poder luego contratar. ¿Ya? ¿Qué más? Digamos, voy a contratar la impresión de formularios prenumerados para transporte, para bienes, para financiero. ¿Cuál es un estudio previo? Notificar a las demás unidades que me digan sus requerimientos para yo consolidar en un solo proceso y luego contratar lo que requiero a nivel global. Ese es un estudio previo, miren. ¿Qué más? Voy a contratar Lexis y el web, consulta de jurídica en línea. ¿Qué necesito? ¿No es cierto? Saber cuáles son las áreas que requieren, cuántas licencias requieren, por qué requieren, que justifiquen el requerimiento, y eso es un estudio previo para contratar. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo podemos tomar, ¿no es cierto?, de lo que generalmente hacemos nosotros? Medicamentos. Hablemos de medicamentos. En un estudio previo es el stock de bodega. El stock de bodega le piden al analista de bodega. Perfecto. Pero otro estudio previo es el stock del área médica, del dispensario médico, donde me dice cuántas veces atendió pacientes por COVID, cuántos por dolor de estómago, cuántos se enfermaron por gripe, qué medicamento les di, qué insumos utilicé. Esa estadística para mí me justifica la cantidad de medicamentos, me justifica los tipos de enfermedades que estamos atendiendo, las patologías que estamos atendiendo, y yo justifico por esa razón que estoy comprando X o X medicamentos. Otro ejemplo, ahorita lo que estamos es analizando para que su mente pueda entender lo que es un estudio previo y cómo son de importantes en la ejecución de un proceso de compra pública. Si usted no tiene estudios, créame que su proceso no está bien hecho. No está bien hecho porque no está usted justificando técnicamente lo que va a comprar ni cuánto va. Entonces, regla de cajón, grábese eso, así usted le digan, no, así nomás hace rápido la necesidad y el TDR, preocúpese por los estudios previos, pida los estudios, haga los estudios previos, solicite la información, que alguien le diga, ¿no es cierto? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? Todo eso para que usted luego pueda hacer su informe de necesidad, por supuesto, ya formulado y que tenga todo lo condicionado. Vamos a poner otro ejemplo. Usted ha de haber hecho la gestión de desechos peligrosos. Otro, miren, estudio previo es tener, ¿no es cierto?, el permiso, ¿no es cierto?, para la manipulación y el tema en el sistema SUIA para el tema de la gestión de desechos peligrosos, para tener el certificado ambiental o lo que corresponde. Y ahí sale una estadística, usted dice, yo anualmente he entregado desechos peligrosos en un porcentaje de desechos peligrosos tipo A, tipo B, tipo C, de tantos kilos. Y usted proyecta, ¿no es cierto? Y entonces sale que usted va a tener que contratar ahora lo mismo, quizás un poquito más. Eso es un estudio previo. ¿Qué más? Quiero instalar cámaras. ¿Será que puedo instalar cámaras de seguridad así nomás? ¿No es cierto? ¿Qué necesito? Tiene puntos de red, tiene punto eléctrico. ¿Dónde técnicamente sería lo más viable en colocar las cámaras? ¿Tiene algún estudio efectuado de cuántas? Si son 360, si serán modalidad nocturna. ¿Tiene algo de eso? No. Entonces, ¿por cómo va a comprar? ¿Cómo sabe qué compra? Mantenimiento de vehículos. ¿Cuál es un estudio previo? Plan anual de mantenimiento. Plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo. Voy a comprar combustible. ¿Cuál es mi estudio previo? En la estadística de combustible. Voy a comprar, bueno, ya no lo alarguemos más. Creo que finalmente me entendieron el punto al que quiero llegar. Pero finalmente, para la argumentación legal, para efectos del estudio desde la parte, obviamente, teórica, nosotros debemos recurrir al artículo 23 de la ley y entender que estudios previos es todo lo que nosotros hacemos antes de iniciar un procedimiento precontractual. ¿Ya? Entonces, planos, diseños, especificaciones técnicas, cálculos,
aprobados obviamente por las instancias correspondientes, y estos son estudios y diseños completos, definitivos, actualizados. Muy bien. Entonces, dice que la máxima autoridad y los funcionarios que hubieran participado en la elaboración de los estudios, ¿sí?, y aprobaron tendrán responsabilidad solidaria, si el caso, ¿no es cierto?, conjunto con los consultores, si fuera el caso, por la validez de sus resultados. Cuando hacemos obras, generalmente, ¿no es cierto?, tengo unos estudios de obra y se cae la obra, por supuesto. Luego, obviamente, nosotros tenemos que irnos al reglamento, en su artículo 46, vámonos al reglamento, y acá es como más específico, ¿no? El reglamento, ustedes saben, nos da reglas de mayor énfasis. Acá nosotros tenemos en el artículo 46, en escalera, nosotros, como ustedes están viendo, estamos subiendo de sección. En el artículo 46 nosotros tenemos y dice lo siguiente: estudios previos son, dice, todo es estudio. Miren lo que dice acá. Y demás información necesaria para la contratación es un estudio. Por eso les digo, plan anual de contratación, plan de capacitación, estadísticas de consumo, estadísticas de rotación, información o informes previos, todo eso es un estudio. Pero con mayor énfasis, miren lo que nos dice adelante de esa parte de todo lo demás. Dice planos, cálculos, especificaciones técnicas, términos de referencia, análisis de precios unitario, presupuesto referencial, todo es un estudio previo. Entonces, ya con esto, nosotros ya tenemos mayor, digamos, conocimiento, pudimos ya ir explorando, como ustedes vieron, la normativa en su contexto, hemos ido desde arriba, desde la parte jerárquica, hacia abajo, luego la LUCEBA, al Código Civil, al Código Orgánico Administrativo. Bueno, espero no haberles, espero primero no haberles causado temor. Esa no es mi intención. Mi intención como profesor es lograr que ustedes se enamoren de la contratación pública tanto como yo, ¿ya? Que la contratación pública es ingrata, que el servicio público es ingrato, ya sabemos. Pero que la materia es bonita en sí. O sea, si no hubiera tanta complejidad, si no hubiera tanta temas políticos que se inmiscuyen dentro de lo que es la administración pública, les prometo que la administración pública funcionaría correctamente. Pero bueno, finalmente ese es el reto. Mi parte como profesor es lograr, mis objetivos son los siguientes: que usted le guste la materia y que no odie la materia, porque si odia la materia, usted se bloquea y ya no le gusta y ya no hace como hace. Ese es mi primer reto. Mi segundo reto es lograr que usted no me crea a mí, ni le crea a su compañero, ni viceversa, sino que usted utilice las normas, ¿cierto?, legales como fuente de consulta primaria. Y cuando la norma quizás no es clara, ahí me voy ya a una fuente secundaria, un profesor, un compañero y demás. Si aún así no logro, entonces ya quiere decir que la misma norma tiene errores, antinomias, contradicciones, ambigüedades, y ahí necesitamos resolver a través de un principio que nosotros tenemos actualmente como servidores públicos, que es la potestad discrecional. Pero la potestad discrecional, obviamente, de manera objetiva, de manera racional, verificando, obviamente, la norma. Pero bueno, entonces espero que esta clase les haya gustado, que les haya parecido muy interesante y que ya puedan empezar a utilizar. Otro tema es, este es un curso de aprobación, pero como ustedes vieron, el costo no es muy alto, ¿cierto? Fueron $10 que ustedes obviamente efectuaron el pago. Por lo tanto, la idea es que todo se certifique y vamos a garantizar que si usted tiene algún problema en la plataforma, lo que sea, por favor, avísenos. De verdad, haga la prueba, verifique, intente. Las preguntas son sumamente fáciles. Ya puede, los que ya tengan la clave, que ya me parece que se envió a algunos y mañana se enviarán al resto, ingresen a la plataforma, hagan la prueba de diagnóstico, van a ver que está fácil. Hagan ya el caso práctico, ya les voy a reemplazar el que está ahí. De caso práctico, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer algo muy sencillo y es algo que, y es más, lo vamos a hacer en clase. Entonces,
Como ya vamos a hacer en clase, yo le voy a pasar a usted el caso práctico y usted cargará con su nombre. Miren, entonces, yo creo que todos tenemos que salir de aquí 100 sobre 100 y pasar y ya finalmente tener nuestro certificado avalado por el Ministerio del Trabajo. Sin temor, sin miedo. A mí lo que me interesa es que usted realmente aprenda. El certificado finalmente no refleja quizás lo que yo conozco, pero sí garantiza que tiene el certificado. Lamentablemente así es el sistema de educación en el Ecuador y pues obviamente nosotros seguimos el mismo esquema hasta que se pueda modificar también ese tema. La plataforma, los que no tengan la plataforma, ya se les estará informando. ¿Cómo se les informa? A través del Centro de Formación Continua Profesional, les va a llegar a ustedes la clave y el link para que puedan ingresar a la plataforma. Algunos de ustedes ya tienen, otros están en proceso porque recién terminaron de hacer su inscripción el día de hoy y otros ya se inscribieron pero todavía no han mandado la ficha. La ficha es para hacer el registro. Entonces, los que ya tengan la clave, vayan ingresando, vayan trabajando, vayan efectuando. El restante, no hay problema. Ya la clave se les dará, como les digo, la actividad en la plataforma será algo muy, muy suave en esta ocasión, con el único objetivo de que usted se salga de aquí certificado. Entonces, de esa manera hemos cumplido con el reto, con el objetivo y creo que vamos a estar por buen camino. De mi parte, por el día de hoy, terminamos. El link dice, disculpe, el link, la clave, a ver, la clave del grupo, la clave de su clave de usuario y el link, le llega a usted mismo personalmente. A su número de teléfono personal, les llega del número del centro de formación. ¿Ya? Entonces ahí le van a decir, estimado participante, le envío el link y sus claves de acceso. Usted con eso ingresa en la plataforma y avanza con lo que ¿ya? Por ahora, mis estimados participantes, terminamos. Les deseo muchos éxitos. Mañana tenemos la tercera clase. Luego avanzamos con lo demás. Que descansen, que tengan una linda noche y que continúen con sus actividades. ¿Sí? Muchas gracias, Juanfer.